Las leyes del Serengeti, cómo funciona la vida y por qué es importante saberlo, Shinbi Carroll, debate 2019. Parte 1, capítulo 1, la sabiduría del cuerpo. El ser viviente es estable, debe serlo para no verse destruido, disuelto o desintegrado por las colosales fuerzas, a menudo adversas, que lo rodean. Charles Rickett, Premio Nobel 1913. El crujido de las armas de un árbol me sobresaltó, sacándome de un profundo sueño. Pese a observar con atención a través de la cortina delantera de nuestra gran tienda de campaña, plantada en lo alto de un boscoso risco sobre el río Tarangire, en el norte de Tanzania fui incapaz de ver otra cosa que no fuera la noche sin luna, negra como boca de lobo. Quizá el viento habría derribado un árbol. Miré el reloj. Las 4 de la madrugada. Me di la vuelta, con la esperanza de descansar un par de horas más. Entonces oí unas fuertes pisadas que hacían crujir el suelo. Al principio delante de la tienda, luego a nuestro alrededor, acompañados de algún ruido sordo ocasional, casi como un ronroneo. Estaban realmente cerca. Mi esposa Jamie se despertó. Una familia de elefantes había ascendido por la ladera desde el lecho del río para alimentarse de los árboles y arbustos de la cima. Al carecer de depredadores naturales, estos animales podían ir a donde les apeteciera, y con sus aproximadamente 3.600 kilos y sus fuertes colmillos con forma de horquilla, parecidos a una carretilla elevadora, se abrían paso a través de los matorrales arrasándolos. Mientras oíamos quebrarse ramas y troncos, me inquieté por la delgadez de la lona que nos separaba. Con una absoluta indiferencia hacia los humanos, que descansaban allí al lado y por fortuna, sin mostrar el menor interés en nuestros refugios rectangulares, se quedaron por allí rozando hasta después del alba, y luego volvieron a descender la colina para beber. Con la luz del día salimos afuera con cuidado para fotografiar a un rezagado. Vaya, los elefantes parecen aún más grandes cuando no hay un obstáculo en medio. Ese macho era enorme, medía más de 3 metros a la altura de la cruz y tenía unas orejas gigantescas. Sin hacer el menor caso a los paparazzi que lo observaban tras las esquinas de variadas tiendas, arrancaba ramas y hojas de pequeños árboles y parecía contento. Figura 1.1. Figura 1.1. El elefante macho, momentos después de simular un ataque, Parque Nacional de Tarangire. Hasta que un ruido procedente de una de las tiendas lo asustó. Entonces solo un barrito giró a la izquierda y avanzó con rapidez hacia nosotros. Hay más de una versión de lo que pasó después. Según la mía, corrimos a la tienda más cercana, nos precipitamos al interior y al instante cerramos la cremallera, porque es sabido que los elefantes de casi 4 toneladas no pueden abrir cremalleras. Luego nos quedamos plantados allí dentro, temblando y susurrando mientras intentábamos recuperar la compostura. En la versión biológica de aquellos pocos segundos, mi cuerpo y mi cerebro experimentaron un extraordinario número de reacciones. Antes de que en mi mente pudiera siquiera formarme la idea de elefante loco corre, una parte primitiva de mi cerebro, la amígdala, ya estaba señalándole el peligro a mi hipotálamo. Este centro de mando del tamaño de una almendra, situado justo encima de la amígdala, envió de manera puntual señales eléctricas y químicas a determinados órganos clave. A través de los nervios indicó a las glándulas suprarrenales que se asientan sobre los riñones, que liberaban norepinefrina y epinefrina, también conocida como adrenalina. Luego estas hormonas circularon con celeridad por el torrente sanguíneo hasta llegar a numerosos órganos, entre ellos el corazón, haciéndolo latir más deprisa. Los pulmones para abrir las vías respiratorias y aumentar el ritmo de la respiración, los músculos esqueléticos para incrementar su contracción, el hígado para liberar el azúcar almacenado a fin de obtener un rápido suministro de energía y las células de los músculos lisos de todo mi cuerpo, lo que causó la constricción de vasos sanguíneos, hizo erizarse el vello cutáneo y redujo el nivel de sangre de la piel, el intestino y los riñones. El hipotálamo también envió una señal química, el llamado factor liberador de la corticotropina, CRF, por sus siglas en inglés,
a la cercana glándula pituitaria, lo que a su vez hizo que ésta liberara una sustancia química denominada hormona adrenocorticotropa, ACTH, por sus siglas en inglés, que viajó a otra parte de la glándula suprarrenal y desencadenó la liberación de otra sustancia química, el cortisol, que incrementó la presión arterial y el flujo sanguíneo hacia mis músculos. Todos estos cambios fisiológicos forman parte de lo que se conoce como reacción de lucha o huida, un concepto acuñado y descrito hace siglos por el fisiólogo Harvard Walter Cannon. Esta respuesta la provocaron tanto el miedo como la ira y prepara rápidamente el cuerpo para luchar o huir. Nosotros optamos por huir. Asustadizo como un gato. Cannon se interesó por primera vez en la reacción del cuerpo al miedo mientras realizaba una serie de estudios pioneros sobre la digestión. Cuando era estudiante de medicina acababan de descubrirse los rayos X y un profesor le sugirió que intentara utilizar el nuevo artefacto para observar la mecánica del proceso. En diciembre de 1896, Cannon y un compañero de estudios obtuvieron con éxito sus primeras imágenes. Primero la de un perro tragándose un botón de nácar. Pronto experimentaron con otros animales, entre ellos una gallina, un ganso, una rana y varios gatos. Uno de los retos que planteaba la observación de la digestión era que los tejidos blandos, como el estómago y los intestinos, no destacaban bien con los rayos X. Pero Cannon descubrió que si mezclaba la comida de los animales con sales de bismuto, sus tractos digestivos se volvían visibles, puesto que dicho elemento era opaco a los rayos. También exploró el uso de bario. Por entonces este resultaba demasiado caro para el trabajo de investigación, si bien posteriormente sería adoptado por los radiólogos, y todavía hoy se utiliza en gastroenterología. En una serie de estudios ya clásica, Cannon observó por primera vez en animales vivos, sanos y sin anestesiar, y también en personas cómo las contracciones peristálticas mueven la comida a través del esófago, el estómago y los intestinos. En el transcurso de sus experimentos, Cannon observó que cuando un gato se inquietaba, las contracciones se detenían de inmediato. De modo que anotó en su cuaderno: he observado varias veces muy claramente y sin ninguna clase de deuda que cuando el gato pasaba de la respiración tranquila a la furia sin lucha, los movimientos cesaban por completo. Después de alrededor de medio minuto, los movimientos empezaban de nuevo. Cannon repitió el experimento una y otra vez. En todas las ocasiones los movimientos se reanudaban en cuanto el animal se calmaba. Ahora el estudiante de medicina de segundo año tenía otro hallazgo en su haber, en el que se convertiría en el segundo trabajo clásico de su incipiente carrera. Escribía: desde hace mucho tiempo se cree que las emociones violentas interfieren en el proceso digestivo, pero resulta sorprendentemente que las actividades motoras gástricas manifiestan una sensibilidad tan extrema a las condiciones nerviosas. La habilidad de Cannon con los experimentos pronto desbarató sus planes de practicar la medicina como facultativo. Su talento, su rigor y su ética del trabajo impresionaron tanto al distinguido cuerpo docente de el Departamento de Fisiología de Harvard, que tras su graduación le ofrecieron un puesto como profesor. El estómago nervioso. En su laboratorio, Cannon se propuso descubrir cómo afectaban las emociones a la digestión. Observó que la angustia emocional también interrumpía la digestión en conejos, perros y cobayas, y según la bibliografía médica también parecía ocurrir en los humanos. La relación entre las emociones y la digestión sugería que el sistema nervioso desempeñaba algún papel directo en el control de los órganos digestivos. Cannon sabía que los signos externos de estrés emocional, la palidez causada por la contracción de los vasos sanguíneos, el sudor frío, la boca seca, la dilatación de las pupilas, el erizamiento del vello, se producían en estructuras
abastecidas de músculo liso e inervadas por el llamado sistema nervioso simpático. El sistema simpático comprende una serie de neuronas que se originan en la región torácico-lumbar de la médula espinal y se desplazan a conjuntos de células nerviosas dominados por ganglios, denominados ganglios. Desde ahí, un segundo grupo de neuronas, en general mucho más largas, se extiende hasta inervar los órganos de destino. La mayoría de los órganos y las glándulas del cuerpo reciben impulsos del sistema simpático, incluida la piel, las arterias y las arteriolas, el iris de los ojos, el corazón y los órganos digestivos. Esos mismos órganos también reciben impulsos de los nervios que se originan en las zonas craneal o sacra de la médula espinal, figura 1.2. Figura 1.2. El sistema nervioso simpático. Esta rama del sistema nervioso autónomo conecta con varias glándulas y músculos lisos para mantener la homeostasis y para mediar la reacción de lucha o huida. Los nervios que proceden de las regiones craneal y sacra generalmente actúan en oposición a los que proceden de la región toracolumbar. Véase, por ejemplo, la inervación del intestino delgado. Con el fin de determinar qué interrumpía la actividad del estómago y los intestinos en presencia de estrés emocional, Cannon y sus alumnos realizaron una serie de estudios sencillos pero fundamentales. Uno de los métodos que utilizaron fue cortar los nervios que llegan a los órganos digestivos. Cannon descubrió que cuando se cortaba el nervio vago, que se origina en el sistema craneal, pero se dejaba intacto el nervio esplácnico, que forma parte del sistema simpático, todavía podía inducirse la inhibición de la peristalsis por el miedo. En cambio, cuando se cortaban los nervios esplácnicos, pero el vago permanecía intacto, no había ninguna reacción al miedo. Estos resultados mostraban que la inhibición de la peristalsis inducida por la emoción requería de los nervios simpático y esplácnicos. Cannon observó que la inhibición de la actividad gástrica solía durar mucho más que la presencia de aquello que había provocado la respuesta. Ello le hizo pensar que quizá había un segundo mecanismo, aparte de los impulsos nerviosos directos, que podían prolongar el estado de agitación. Se había descubierto que si se inyectaba adrenalina, una sustancia extraída de la parte central de las glándulas suprarrenales, en el torrente sanguíneo, esta podía desencadenar algunos efectos producidos por la estimulación del sistema nervioso simpático. Cannon se preguntó si las glándulas suprarrenales estarían implicadas en la reacción del cuerpo al miedo y la furia. Para poner a prueba esta posibilidad, Cannon aprovechó la enemistad natural entre perros y gatos. Él y un joven médico llamado Daniel de la Paz compararon muestras de sangre de gatos recogidas antes y después de haberlos sometido a estrés por medio de la exposición a la presencia de perros ladrando. Descubrieron que la sangre de los gatos asustados contenía una sustancia que cuando se aplicaba a una pequeña tira de músculo intestinal aislado, interrumpía su contracción. Era el mismo efecto que se había observado al aplicar adrenalina a la misma tira de músculo. La epinefrina era uno de los componentes de la adrenalina producida por las glándulas suprarrenales. Cannon y sus colegas descubrieron asimismo que la epinefrina aceleraba el ritmo cardíaco, la liberación de azúcar del hígado y hasta la coagulación de la sangre. El dolor también desencadenaba esos mismos efectos, además del miedo o la furia. Pero no se producía ninguno de ellos cuando se extirpaban las glándulas suprarrenales o cuando se cortaban los nervios que llegan a ellas. Así, el sistema nervioso simpático y las glándulas suprarrenales trabajaban al unísono para modular otros órganos del cuerpo en condiciones de estrés. Cannon sugirió que las respuestas inducidas por la epinefrina reflejaban la función de emergencia de las glándulas suprarrenales en la preparación para la lucha o la huida, o en la reacción al dolor. El científico, que era un firme partidario de principios de selección natural de Darwin, interpretó el papel del sistema adrenal a través de ese prisma. El organismo que mejor puede hacer acopio de energía, mejor puede obtener azúcar para abastecer a los músculos que trabajan, mejor puede reducir la fatiga y mejor puede enviar sangre a las partes esenciales en la huida. O la lucha de su vida tiene más probabilidades de sobrevivir. Posteriormente,
Un alumno de Cannon, Philip Part, demostraría que el hipotálamo es la parte crucial del cerebro en el control de las llamadas funciones involuntarias autónomas del sistema nervioso, incluida la digestión, el ritmo cardíaco, la respiración y la reacción de lucha o huida. Tanto dicha parte del cerebro como esas reacciones de emergencia son ancestrales. De hecho, el mismo conjunto de respuestas ayudaron a nuestros antepasados a escapar de los leones y las hienas en la sabana, exactamente igual que hoy ayudan a los peatones a esquivar los taxis en Nueva York, o a los turistas a huir de los elefantes. Un soldado científico. Aunque Cannon se había educado en una de las selectas universidades de la Ivy League estadounidense como científico, no se encerró en una torre de marfil. En 1916, en el tercer año de la Primera Guerra Mundial, mientras el campo de batalla europeo se convertía en un aterrador impasse que producía un enorme número de víctimas, cada vez era más probable que Estados Unidos se vería arrastrado al conflicto. Entonces le pidieron a Cannon que presidiera un comité especial de fisiólogos encargados de asesorar al gobierno sobre las diversas formas de proteger las vidas tanto de los soldados como de los civiles. A raíz de ello descubrió que uno de los problemas más graves de la medicina de guerra era la aparición de estados de shock en los soldados heridos. Cannon reconoció algunos de los síntomas del shock: pulso acelerado, pupilas dilatadas, sudoración abundante, que coincidían con los que él había observado en sus estudios experimentales con animales en situación de estrés. Los soldados heridos que mostraban esos síntomas a menudo empeoraban con rapidez y morían. ¿No hay formas ya comprobadas de tratarlo?, le preguntó un colega fisiólogo. Cannon se sintió tan impresionado por el problema del shock que inició algunos experimentos con animales para encontrar formas de mitigar el síndrome. Cuando en abril de 1917 Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, Cannon tenía 45 años, era padre de 5 hijos y podría haber sido excusado sin problema del servicio activo. Sin embargo, se ofreció como voluntario para la unidad hospitalaria de Harvard, que fue uno de los primeros equipos médicos estadounidenses que se desplazaron a Europa. Cannon solicitó servir en un pabellón de shock instalado cerca del frente en el norte de Francia. Después de despedirse de su familia en Boston, tomó un tren a Nueva York y se embarcó en el buque de transporte de las tropas Saxonia rumbo a Inglaterra. El viaje a ultramar se prolongó durante 11 días. Para no ser detectados por los submarinos alemanes, de noche se apagaban todas las luces del barco y se cerraban las portillas. Aunque los barcos suelen tener luces en ambos extremos para evitar colisiones, el Saxonia solo iluminaba la popa con el fin de ayudar a desviar un posible torpedo de su objetivo. A los 8 días de viaje, mientras el barco se acercaba cada vez más a la costa inglesa, les dieron órdenes de dormir con la ropa puesta. Si les alcanzaban, era mejor saltar a los botes salvavidas completamente vestidos. Cuando el barco se topó con un mar embravecido, envuelto en la lluvia y la niebla, Cannon se sintió aliviado. Debo decir que estas no son condiciones favorables para una buena caza, le escribió a su esposa Cornelia. La aparición de un destructor de escolta británico alivió aún más a sus inquietudes. Tras llegar a Inglaterra sano y salvo, Cannon se desplazó al que sería el primero de varios hospitales de campaña. No tardó en llegar a un gran número de víctimas que habían participado en una ofensiva británica. A pesar de que Cannon no había practicado la medicina desde que se había graduado hacía 17 años, pidió ayudar en el quirófano, vendó heridas y trabajó en los pabellones. Luego Cannon se trasladó a un hospital situado más cerca del frente, donde presenció impotente el rápido y desgarrador declive de cientos de soldados. ¿Por qué morían aquellos soldados? Era un misterio que Cannon y otros fisiólogos estadounidenses y británicos estaban decididos a desentrañar. Una importante pista para entender el shock la reveló el método, por entonces novedoso, de medir la presión arterial de los soldados y no solo su pulso. Los soldados sanos tenían presiones de aproximadamente 120-140 mmHg, milímetros de mercurio, mientras que en los pacientes en estado de shock se situaban por debajo de 90. Se descubrió que si caían a un nivel de 50 o 60, el paciente ya no se recuperaba. Una baja presión arterial implicaba que los órganos vitales tendrían dificultades para obtener suficiente combustible y eliminar los derechos.
Al poco tiempo de llegar a Francia, Cannon decidió medir la concentración de iones de bicarbonato en el torrente sanguíneo de los pacientes en estado de shock, un componente crucial del sistema de almacenamiento intermedio de la sangre. Descubrió que dichos pacientes tenían niveles inferiores de bicarbonato, lo que implicaba que su sangre, que en condiciones normalmente ligeras, es ligeramente alcalina, se había vuelto más ácida. Y se dio cuenta de que cuanto más ácida era la sangre, más baja era la presión arterial y más grave el shock. Entonces propuso una terapia muy sencilla: administrar bicarbonato de sodio a los pacientes en estado de shock. A finales de julio de 1917, solo 2 meses después de su llegada a Europa, Cannon informó de los primeros resultados en una carta a su esposa Cornelia. Pues bien, el lunes había un paciente con una presión arterial de 64. La normal es de aproximadamente 120 milímetros de mercurio y en muy mal estado. Le dimos soda, bicarbonato de sodio, una cucharadita cada 2 horas, y a la mañana siempre la presión era de 130. Y el miércoles llegó un muchacho con toda la parte superior del brazo destrozada. En tales casos suelen morir. Al final de la operación tenía una presión increíblemente baja de 50. Se le administró soda de inmediato y a la mañana siempre la presión era de 112. Cannon describió los casos de otros 3 soldados a los que se había tratado aquella misma semana y que también habían sido arrebatados a la muerte, incluido uno al que se le administró el bicarbonato de sodio por vía intravenosa y cuya respiración y pulso acelerados se relajaron con rapidez. Tanto Cannon como el mando médico aliado mostraron entusiasmo ante aquella innovación. Dado que con frecuencia el estado de shock lo inducía la propia cirugía, se adoptó el uso de bicarbonato como medida preventiva estándar en todos los casos críticos. Cannon y sus colegas también propugnaron otros procedimientos para prevenir la aparición del shock, entre ellos abrigar a los soldados heridos con mantas calientes, darles líquidos calientes, transportarlos en camillas bien secas y utilizar formas de anestesia más ligeras durante la cirugía. Con el fin de implantar tales métodos, Cannon organizó la formación y el despliegue de equipos de shock destinados a tratar los soldados que sufrieran el síndrome en o cerca del campo de batalla. Para ver cómo funcionaban esos equipos en el combate, realizó un recorrido de inspección por las inmediaciones del frente. A mediados de junio de 1918, visitó un hospital situado cerca de Chalon-sur-Marne, en el este de Francia. Después de pasar la tarde en compañía de otros médicos, Cannon se retiró a dormir. Podía oír los cañones disparando a lo lejos, pero eso era lo normal. Justo antes de medianoche, Cannon se despertó sobresaltado por el más impresionante, terrible e inconcebiblemente espantoso estruendo, como miles de enormes camiones rodando sobre adoquines. Se levantó de un salto, se asomó a la ventana y vio la extensión del horizonte iluminada por fogonazos de artillería y estallidos de proyectiles. Oyó el zumbido siseo de un proyectil que pasó cerca y explotó en las inmediaciones del hospital. Siguieron cayendo proyectiles en un radio aproximado de entre 1 y 2 kilómetros del edificio, uno de cada 3 minutos, durante 4 horas seguidas. En medio de aquel masivo ataque alemán, llamaron a Cannon al pabellón de shock, ya que empezaban a llegar las primeras víctimas. Luego hubo una oleada de heridos. Aquel día se produjeron más de 1100 víctimas. Cuando el pabellón de shock estaba lleno, Cannon oyó un ruido ensordecedor. Había caído un proyectil en el pabellón de al lado, a solo 6 metros de allí, que hizo volar el tejado y proyectó la metralla a través de las paredes de su pabellón. El polvo, el humo y los gases de la explosión llenaron el aire, pero Cannon y el resto de los equipos permanecieron en sus puestos hasta que todos los pacientes fueron atendidos y trasladados a instalaciones más seguras detrás del frente. Aquella batalla marcó un punto de inflexión en la guerra. El avance alemán se estancó y durante las semanas y los meses siguientes los aliados los empujaron hacia el este. Cannon siguió la penetración del frente principal en territorio hasta entonces en poder de los alemanes. Vio poblaciones francesas completamente en ruinas, paisajes desolados despojados de vegetación y largas columnas de prisioneros enemigos. Por fin, el torrente de heridos aliados que llegaban a los hospitales se redujo a un mero goteo, hasta interrumpirse por completo. La guerra había terminado. Cannon le escribió a su esposa: ahora produce satisfacción saber que atendimos a los heridos cerca del centro de la lucha que cambió la historia del mundo. Debido a su actuación ejemplar durante la guerra,
Cannon fue ascendido. En tan solo 14 meses pasó de teniente primero a capitán, luego a mayor y finalmente a teniente coronel. Los británicos le concedieron la Orden del Baño. Y el general Pershing, el comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, hizo mención de sus servicios excepcionalmente meritorios y manifiestos como instructor en el tratamiento del shock. Tras una alegre celebración en París, en enero de 1919, Cannon zarpó de regreso a Estados Unidos junto a su esposa y sus hijos, y a su laboratorio de Harvard. Figura 1.3. Figura 1.3, Walter Cannon con su uniforme militar. La sabiduría del cuerpo. Las experiencias de Francia impactaron profundamente a Cannon y le proporcionaron una dolorosa comprensión de primera mano de los parámetros importantes para el mantenimiento de la vida humana. Esto, combinado con sus conocimientos sobre el control de la digestión, la respiración, el ritmo cardíaco y la respuesta al estrés en los animales, le llevó a reflexionar sobre la capacidad del cuerpo para reaccionar a las perturbaciones y, pese a ello, mantener las funciones críticas dentro de unos márgenes relativamente estrechos. Cannon observó que muchas de las actividades de los sistemas nerviosos y endocrino servían para prevenir oscilaciones excesivas y mantener las condiciones internas del cuerpo. La temperatura, la acidez, el agua, las sales, el oxígeno y el azúcar bastante constantes. Sabía demasiado bien que cuando esos estrechos límites no mantienen un equilibrio, a menudo se produce una grave enfermedad o la muerte. Así, por ejemplo, el pH de la sangre, un indicador de la acidez, se mantiene en torno a 7,4. Si cae a 6,95, el resultado es el coma y la muerte. Mientras que si aumenta a 7,7, se sufren convulsiones y ataques. De manera similar, los niveles de calcio se mantienen en torno a 10 miligramos por 100 mililitros de sangre. La mitad de ese nivel produce convulsiones, el doble causa la muerte. Cannon empezó a hablar de la innata sabiduría del cuerpo en sus conferencias y artículos. Nuestros cuerpos están construidos para cuidar de sí mismos de manera muy eficaz, de formas de las que solo hemos tomado conciencia en los últimos años, escribió. Uno de los avances recientes se había producido en la comprensión del papel de la insulina en el control del azúcar en sangre. Cannon observó que cuando los niveles de azúcar aumentan después de una comida, los nervios vagos estimulan la secreción de insulina del páncreas, lo que hace que se almacene el exceso de azúcar. Inversamente, si los niveles de azúcar disminuyen, otros nervios del sistema autónomo provocan que las glándulas suprarrenales liberen azúcar del hígado. De ese modo, decía Cannon, el organismo restringe de manera automática los márgenes dentro de los que puede variar el porcentaje de azúcar en la sangre. Cannon subrayaba el hecho de que a la mayoría de los órganos llegaban dobles terminaciones nerviosas que por regla general transmitían impulsos opuestos entre sí. Con esta estructura, la actividad del órgano puede incrementarse o reducirse según las condiciones. Impresionado por la capacidad del cuerpo para adaptarse a las perturbaciones, Cannon acuñó un nuevo término para describir los estados estables que mantiene el cuerpo: homeostasis, del latín homeo, similar, y del griego stasis, posición, estabilidad. No se trataba de una noción filosófica elevada y abstracta. El concepto de Cannon se hallaba arraigado con firmeza en 3 décadas de investigación fisiológica. La homeostasis era fundamentalmente una cuestión de regulación, es decir, que en el cuerpo existían procesos fisiológicos que operaban para mantener o regular las condiciones corporales dentro de ciertos márgenes. Cannon describió primero sus ideas en la bibliografía científica y luego en un libro de divulgación científica titulado The Wisdom of the Body. Ofreció varios tipos de evidencia para respaldar su afirmación de que la estabilidad se debía a una regulación activa. En primer lugar, subrayó el hecho de que la constancia que exhibía las funciones corporales frente a toda clase de perturbaciones y variables externas indicaba la presencia de mecanismos reguladores que mantenían estados estables. En segundo lugar, argumentó que dichos estados se mantenían estables porque existían factores que se oponían a los cambios en cualquier sentido positivo o negativo.
En tercer lugar, señaló que había pruebas sustanciales de que a menudo existían múltiples factores que cooperaban de forma o bien simultánea o bien sucesiva para mantener un estado, como el equilibrio ácido-base de la sangre. Y en cuarto lugar, sugirió que la existencia de uno o más factores reguladores que actuaban en un sentido concreto implicaba la existencia de otros factores que actuaban en sentido contrario, tal como se había visto en el caso del azúcar en sangre. En resumidas cuentas, Cannon afirmó que en el cuerpo todo está regulado, y de ese modo concluyó, la regulación del organismo es el problema central de la fisiología. Así, asentado en el corpus de trabajo de Cannon sobre la digestión, la sed, el hambre, el miedo, el dolor, el shock y los sistemas nervioso y endocrino, y accesible gracias a su lúcida escritura, el de homeostasis se convirtió en un concepto fundamental en fisiología y en biología. Hubo incluso quienes lo compararon al principio de selección natural darwiniano como una de las ideas integradoras fundamentales de la biología. Cannon creía que las implicaciones de los mecanismos homeostáticos para la medicina eran trascendentales, además de extremadamente positivas, y compartió sus razones para el optimismo en la atención de los enfermos en una conferencia dirigida a los médicos del área de Boston que tiempo después apareció publicada en la revista New England Journal of Medicine. Inició su presentación con la característica modestia: que ustedes, un grupo de médicos que afronta a diario los problemas prácticos de tratar a hombres y mujeres enfermos, me pidan a mí, un fisiólogo recluido en un laboratorio, que me dirija a ustedes, es un hecho sorprendente. Quizás mi presencia aquí requiera algunas explicaciones por parte de ustedes y algunas excusas por mi parte. Lo único que me propongo hacer como fisiólogo es suscitar varias sugerencias derivadas de años de investigación, lectura y reflexión sobre el funcionamiento del organismo, que pueden ser útiles para sentar las bases del optimismo en la práctica médica. Luego Cannon explicó cómo, cuando determinados factores se inclinan el organismo en un sentido u otro, de inmediato se ponen en funcionamiento ajustes internos que impiden que las perturbaciones vayan demasiado lejos e inclinan de nuevo el organismo hacia su posición normal. Nótese que estos no son procesos que gestionemos por nosotros mismos, son ajustes automáticos. A la luz de tan maravillosos poderes de autorregulación, Cannon se preguntó: si el cuerpo puede cuidar en gran parte de sí mismo, ¿cuál es la función del médico? Y explicó que se requieren los servicios de los médicos cuando esos mecanismos se ven superados o no funcionan correctamente, subrayando cuántas de las terapias más recientes de las que disponían los médicos, la insulina, la tiroxina, las antitoxinas, eran componentes naturales del sistema autorregulador del cuerpo. El papel del médico consistía pues en reforzar o restaurar los mecanismos homeostáticos naturales del cuerpo. Cannon sugirió asimismo que el poder de tales mecanismos y la creciente capacidad de los médicos para reforzarlos daban pie al optimismo en el ámbito de la medicina. Cannon sostenía dos potentes ideas: que la regulación es materia central de la fisiología y que la regulación anormal es el asunto fundamental del que se ocupa la medicina. Casualmente, al mismo tiempo que Cannon expresaba estas ideas cruciales, otro biólogo llegaba a la conclusión de que la regulación era la cuestión central de la naturaleza a una escala mucho mayor. Fin del capítulo 1.